Entonces, bueno, vamos a hablar ¿no? De la sanación del vínculo materno, pero primero que nada tenemos que entender qué es el vínculo materno y cómo nos influye en nuestra vida, en nuestro día a día y en todos los aspectos de nuestro ser. A veces confundimos lo que es vínculo con lo que es una relación. Entonces vale la pena que iniciemos entendiendo bien la diferencia entre un vínculo y una relación. Los vínculos se establecen en el momento en el que nacemos y tienen que ver con nuestro entorno biológico, es decir, con nuestro padre, madre, hermanos, abuelos o todas esas personas con quienes tenemos un lazo sanguíneo. Entonces, querramos o no a nuestra madre, siempre va a ser nuestra madre y va a estar ahí ese vínculo, o la conozcamos o no. Lo mismo con nuestro padre biológico, con nuestros hermanos y abuelos, incluyendo todo el árbol genealógico que tenemos. Entonces, muchas veces hay personas que han sido dadas en adopción o que no conocieron a su madre o algún familiar, igual el vínculo está ahí. Y por eso es importante sanarlo, porque es posible que tenga un montón de distorsiones de las cuales ni siquiera somos conscientes. Por otro lado, la relación es algo que nos involucra a cada uno de nosotros con alguien más y en donde de alguna manera estamos de acuerdo con otra persona para mantener esa relación, indistintamente de que seamos o no familia o que tengamos un lazo sanguíneo. En muchos casos, la relación tiene componentes de comunicación y puede que tenga conflictos o no tenga conflictos, pero de alguna manera nosotros decidimos hasta cuándo tenemos la relación y podemos cortar con las relaciones. En cambio, un vínculo no se puede cortar nunca. A veces pensamos que los vínculos nos obligan a tener relación y tampoco es así, porque mucha gente tiene el vínculo con su madre y tal vez nunca la conocieron, o tiene un vínculo con algún familiar y no hay ninguna relación ni comunicación. Teniendo esto claro, entonces, puede que sí tengamos una relación con nuestra madre y puede que esta relación sea buena, cercana o de pronto y es complicada, pero lo que hoy nos interesa es trabajar más el vínculo, porque el vínculo es la raíz de cualquier conflicto que pueda venir después con nuestra propia madre. Hoy ya vamos a ver con lo que simboliza la madre en el mundo. Y les adelanto un poquito, lo que simboliza nuestra madre es todos nuestros alimentos, simboliza el hogar, la madre simboliza también, bueno, la forma en la que nos relacionamos con los demás, con la pareja o con nosotros mismos, o cómo nos sentimos en el aspecto de ser maternales, quienes somos mujeres, cómo nos relacionamos con nuestros hijos también y cómo nos relacionamos con nuestros proyectos o con las cosas que tomamos como que fueran hijos. A veces no tenemos hijos, pero mi proyecto es como mi hijo, mi casa es como mi hijo, a veces mi pareja es como mi hijo, y entonces ahí va a estar claro los conflictos que tenemos en el vínculo materno. A veces este vínculo materno está ya distorsionado o dañado o bloqueado desde antes de que vengamos al mundo. Y aquí les explico un poco por qué el vínculo materno, con toda la carga emocional, las distorsiones, las creencias, las percepciones, se va dando de generación en generación. Entonces, antes que nosotros hubo un montón de generaciones de madres que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, hasta que llegamos nosotros. Y si el vínculo estuvo, digamos, enfermo, distorsionado, mal, lo más probable es que nuestro vínculo venga de la misma manera. Entonces, sí vale la pena también cuando uno hace un trabajo de sanación es preguntar, si es que hay las personas, la familia a quien se le pueda preguntar, sobre cómo fue la relación de nuestra mamá con su abuela. Bueno, si hay información de la abuela con la bisabuela también. Y o uno que también ha visto, ver cómo se han relacionado y qué tan sano era ese vínculo.
porque seguramente de ahí viene también cómo fue nuestro vínculo. Muchas veces no nos acordamos de todo lo que pasó cuando éramos pequeños, pero la información está en todo lo que podemos ya ver desde este lado de observador y desde querer cómo sanar todo esto que nos está haciendo tanto daño y que nos pesa en los distintos aspectos de nuestro día a día. Entonces, ahí ya podemos ver que ya desde antes de venir ya estamos como tal vez con el vínculo distorsionado. No hay vínculos perfectos y es parte de la vida que hayan estas distorsiones porque nos dan mucho aprendizaje también. Entonces, enfocarnos en el aprendizaje es positivo y es bueno, pero si podemos sanar la carga emocional negativa es maravilloso porque ahí sí nos sentimos empoderados de la vida, en la vida y con nosotros mismos. Muchas veces en terapia pregunto a mis pacientes, ¿cómo es la relación con tu madre? Y a veces me dicen, es buena, o sea, la mayoría de las veces, de hecho, me dicen, es buena, pero luego ya en la sesión, cuando vamos limpiando y sanando distintos aspectos de su vida, empiezan ya a salir las cosas, que es como, siempre me peleo con mi mamá, o mi mamá prefiere a mi hermano, o mi mamá solo se queja, cuando hablo con mi mamá me pongo de mal humor. Entonces ahí ya podemos ver que tal vez la relación es buena, porque hay una relación, nos vemos seguido, se hablan por teléfono, pero si es que se siente feo, el vínculo está dañado, o está bloqueado, o está enfermo, no está sano. Entonces, piensen en este momento cómo se sienten con su mamá después de estar en contacto con ella, cuando hablan con ella, cuando hay las reuniones familiares, o la última vez que le vieron, o de pronto y tienen una memoria de algo que pasó, que fue fuerte o traumático, y se quedaron con esa sensación de lo que la mamá no hizo o lo que la mamá hizo mal, y dejó ese mal sabor en nuestro interior. Entonces, ese saborcito emocional nos indica el estado de nuestro vínculo con la madre. A veces también pasa que nos damos cuenta que el vínculo está, bueno, bloqueado, saturado o enfermo, porque vemos también, o sea, a veces no nos damos cuenta en nosotros mismos, pero podemos ver cómo es nuestra mamá con la pareja, con nuestro papá o su pareja actual, cómo es nuestra mamá con nuestros otros hermanos, si tenemos, y si es que no hay un equilibrio en nuestra mamá, lo más probable es que tampoco haya tenido equilibrio cuando nos estuvo criando, y eso lo hemos absorbido y ahora nos está afectando en nuestro día a día. A veces decimos, cuando yo hago la pregunta, ¿no? ¿Qué tal es la relación con tu mamá? Y las personas me responden por lo general buena o normal o bien dentro de lo que cabe, que no se entiende bien qué es lo que cabe. Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Y es una costumbre, porque nuestra mamá y la relación que tenemos con nuestra mamá, o quien ha dado a ver, tenemos el vínculo con nuestra mamá biológica y ese vínculo nadie nos va a quitar, pero hay muchos que tal vez no han tenido esa presencia de la madre, y aparte de tener el vínculo con la madre biológica, también tienen el vínculo con la persona que los cuidó o los crió. Entonces ahí hay dos cargas, la carga del vínculo sanguíneo y la carga del vínculo y relación con la persona que los cuidó, que hizo ese papel de madre. Entonces, esta persona que es nuestra madre nos trae al mundo y nos enseña un mundo y una manera de relacionarnos con el mundo y con ella, que es lo único que conocemos desde que estamos pequeños. Entonces, no podemos decir es bueno o malo porque no conocemos nada más. Y luego crecemos y creemos que así son los vínculos, que así es la vida, y tenemos toda esa información interior, y así es como nos relacionamos en nuestra vida profesional, de pareja, con los amigos, con uno mismo, con la vida. Pero es como un pajarito que ha estado en cautiverio. Si es que le preguntamos cómo estás, el pajarito tal vez nos diría bien, porque no conoce otra manera de estar. Pero si le mostráramos todo lo mejor que podría estar, libre, volando,
y haciendo todas las cosas que hacen los pájaros, tal vez el pajarito no respondería bien. Entonces ahorita un poco es abrir nuestra mente y abrirnos, ¿no?, a estas nuevas ideas, tal vez nuevas formas de darnos cuenta cómo hemos estado y cómo podemos estar, porque muchos de nosotros, por no decir todos, porque a mí también me pasó en un momento, somos como pajaritos en cautiverio. Y aquí no hay culpables, porque simplemente si es algo que se repite de generación en generación, si nuestros padres o madre no estuvieron en su equilibrio más perfecto cuando nos concibieron y todo el periodo de gestación y luego toda nuestra etapa de infancia, no es culpa de nadie, es así es la vida, pero sí podemos hacernos cargo ahora que somos adultos y sanar todos estos aspectos que no nos permiten volar, que no nos permiten vivir la vida con libertad, que no nos permiten disfrutar y estar de la mejor manera. En otros casos también, cuando les hago la pregunta de cómo es la relación con su mamá, muchos me responden un poquito a la defensiva y es como, no, yo a mi mamá le quiero mucho, mi mamá es mi todo, mi mamá es mi mundo. Y luego más adelante en la sesión o en las sesiones empiezan a contarme que sí, que la mamá siempre les ha juzgado, que de pequeños les castigaba, que no estaba presente, que la mamá sufría mucho porque el papá era abusivo. Y entonces la relación no está bien. Y no tiene nada que ver con si amo o no amo a mi mamá. Pienso que la mayoría de personas aman incondicionalmente a su madre, pero el poder decir esto no estuvo bien o esto me afectó o este vínculo estaba bloqueado o enfermo, no va a quitar el amor que tenemos a nuestros padres. De hecho, nos va a ayudar a poder gestionar, porque cuando un hijo está bien, la madre está bien, y cuando una madre está bien, los que ya son padres o padres de sus proyectos, eh, entonces también nuestros hijos, simbólicos o verdaderos, van a estar bien. Entonces sí hay que tener esta mente abierta y consciente, poder tomar las cosas por lo que son, sin ofender, sin ofenderse tampoco, para poder sanar, que es tan importante. Entonces, no vale la pena ser ciegos, hacernos los locos o no aceptar la realidad, sino más bien decir, yo vengo de este molde que no estuvo bien, que mi mami tal vez no tomó las decisiones correctas o no me supo proteger o me faltó esto, me faltó el otro, me sentí de tal manera, ahorita con nosotros mismos, porque no es que le vamos a ir a reclamar a ella, y podemos salir del molde en el que estamos y estar mejor. Y dar ese ejemplo no solo a nuestros hijos, sino a la vida, al mundo y por y para nosotros. Entonces, bueno, todo esto empieza también, ya una vez que ya estamos como seres en este mundo, después de todo lo que se heredó de generación en generación el vínculo, estamos en el vientre de nuestra mamá desde el momento en el que fuimos concebidos, y aquí también se va formando ya un vínculo más individual y más único con nuestra madre, y hay que tener en cuenta que aquí hay aspectos de los que tal vez no conocemos y tal vez nunca nos hemos cuestionado, pero son súper importantes. Es por qué razón nuestra mamá o nuestros padres decidieron traernos al mundo. Uno puede ser que fue un accidente y la sensación emocional o la reacción emocional de nuestra madre o padres cuando fuimos un accidente o no fuimos planificados, genera un montón de distorsión en el vínculo porque hay un pequeño rechazo, aunque haya durado horas o días o meses, que no quiere decir que hay una falta de amor al hijo, sino es un rechazo de que este no es el momento, o no lo había planificado, o ahora qué voy a hacer. Pero bueno, la información que el bebé recibe es de rechazo, de miedo, de inseguridad, de ansiedad, y eso el bebé lo va absorbiendo como las emociones tal cual. Y en ese caso, por ejemplo, cuando ya son adultos, son personas súper ansiosas, con baja autoestima, y por más de que hacen todo tipo de trabajos de sanación o de terapias,
difícilmente han llegado a sanarlos completamente porque es algo que está súper enraizado en sí. Sí se puede sanar, por si acaso, pero toma un poquito más de tiempo porque es como la semilla de la que venimos. Es esa sensación emocional de nuestra llegada al mundo, es la bienvenida al mundo que tuvo un sabor que no fue lo ideal. Luego, hay mamás o papás que planifican la llegada de un hijo, pero no necesariamente porque quieren así que el hijo, quiero tener un hijo más o quiero tener este hijo, sino es más porque necesito a alguien que detrás, ¿no? De ese queremos tener un hijo, necesito a alguien que me ayude cuando yo ya esté viejito, o tal vez están mal la pareja y deciden tener un hijo para ver si es que pueden arreglar la relación, o de pronto y quieren que el hijo que ya tienen tenga un hermanito y se acompañen entre sí. Entonces eso también ya va dándonos un sabor que no es tanto de quiero que estés aquí por mí, porque quiero este regalo de tener un hijo, sino como con un condicionamiento. Te traigo, pero para que me cuides cuando esté viejito, o para que continúes el negocio familiar, o para que continúes con tradiciones familiares, o porque toda la familia me está presionando para que tenga hijos y como que ya me toca, o de pronto para que cuestes con tu hermanito y así. Entonces ya hay un condicionamiento de para qué venimos al mundo y como que tuviéramos que cumplir eso, y todo esto está en nuestro subconsciente. Entonces sí vale la pena ir preguntando en lo que se pueda, ¿no? Porque muchas veces no vamos a tener la respuesta más sincera o tal vez ya no están ahí para respondernos, pero podemos ir como armando un rompecabezas, tal vez preguntar a nuestras tías, si todavía tienen abuelos, preguntar a los abuelos más o menos qué es lo que estaba pasando, cómo era la relación, en qué trabajaban y un poco ir como, ahí cuando uno empieza a hacer estas investigaciones como que todo empieza a tomar sentido. ¿Qué más? Con respecto al periodo de gestación, también va a tener que ver si es que en el periodo de gestación nuestra mamá tuvo que estar, tuvo peligro de pérdidas, porque ahí también se da una actitud sobreprotectora, o también una actitud a veces como de rechazo, porque tuve que estar 9 meses en cama y fue tan incómodo, tan feo, tan terrible ser mamá, la maternidad, que aunque sí le quiero a mi bebé, y esto no tiene nada que ver con mi bebé, fue la peor época de mi vida. Y eso lo absorbe también el bebé como soy una carga, una molestia, como una bienvenida que tiene un mal sabor. Bueno, luego viene el nacimiento, que también es un evento traumático para el bebé. Se conoce, ¿no? Que este es el primer trauma que tenemos todas las personas, pero no tanto es el nacimiento en sí, sino qué pasa inmediatamente después. Nos entregan a nuestra madre y la podemos recibir su cariño, sentir su cuerpo, su calor, su corazón, o somos llevados a una incubadora, o de pronto y la mamá se puso mal y tuvo que estar en una recuperación o en tratamientos y no pudimos estar en ese contacto. A veces pasa también que a veces la mamá no produce leche y entonces no hay ese alimento materno inmediato o no hay nunca ese alimento materno. Y todo esto ya nos va dando también un montón de información que se va absorbiendo en nuestro subconsciente. Porque de esto lo más probable es que no nos acordemos, tal vez nos han contado una que otra historia, pero que no nos acordemos y que no nos hayan contado la historia no quiere decir que no está dentro de nosotros. De hecho, está súper dentro de nosotros porque los primeros años de vida estamos como en un estado tan elevado porque estamos todavía conectados con la divinidad y todavía no estamos metidos en el sistema, que todo lo que vivimos, lo vivimos como en un estado hipnótico, o sea, nos entra tal cual lo percibimos como niños y tal cual nos dicen que son las cosas. Entonces ahí se acumulan la mayor cantidad de creencias y de percepciones erróneas. Entonces, solo por un instante, pongámonos en el lugar de ese bebé que nació y que de haber estado con tanta abundancia en el vientre materno, porque
estaba cobijado, recogido, tenía todo el alimento, se sentía seguro, calientito, y de pronto sale al mundo y no hay una mamá, porque se fue a una recuperación, porque se puso mal. ¿Qué es lo que ese bebé siente? Se siente seguramente abandonado, se siente que hay escasez, se siente tal vez en peligro de muerte, y entonces todas estas cosas se van quedando en nuestro interior. Y así, bueno, le vamos sumando todo lo que sigue pasando en cada día de nuestra vida y de nuestras experiencias. Siempre desde el lugar del niño, en las primeras etapas de vida del niño, cómo sintió el niño. Y el niño no se da cuenta de que tal vez la mamá tenía que trabajar o tal vez la mamá falleció, pero siente el vacío, el dolor y el vínculo quebrantado. Hay que entender, entonces, así como vamos viendo el vínculo dañado, también hay que entender cómo son las cosas de la vida y que nuestras mamás tuvieron una vida antes de ser mamás. No solo son mamás de uno, sino a veces de varios hijos, que también tienen deseos, necesidades, que también tienen sueños y anhelos, que también son pareja, que también son muchas veces profesionales, y que lo que no nos supieron dar o lo que tuvo este mal sabor no fue intencional en contra de nosotros, sino solo fueron así las cosas. Y quienes son padres en este momento podrán darse cuenta que es así, que uno les quiere a los hijos, les ama, pero uno también tiene sus propios conflictos, sus propias cosas, y a veces uno no puede estar 100% todo el día haciendo las cosas de manera perfecta con los hijos. Por eso es tan importante que ahora como adultos lo podemos tomar a este vínculo y sanarlo desde nuestro lugar, sin tener que decirle a nuestra mamá, o aunque nuestra mamá no esté, o aunque nunca le hayamos conocido a nuestra madre, lo podemos sanar con nosotros mismos. Entonces eso es lo que les quiero ir ya más adelante mostrando, pero primero sí tenemos que entender de dónde viene todo esto, porque si no lo entendemos, ¿cómo podemos sanar? Ahorita somos como doctores de lo que cada uno de nosotros ha ido sintiendo y las heridas que se tengan o las distorsiones del vínculo que puedan tener. Muchas mujeres hemos tenido estas heridas con respecto a nuestra mamá por lo que nuestra mamá nos heredó con respecto a lo que es ser mujer. Nuestra sensación o nuestras creencias, nuestra programación con respecto a lo que es ser mujer, lo que se siente ser mujer, lo que una mujer debe hacer, viene de nuestra madre. Entonces, y eso lo tenemos por herencia genética. Muchas veces cuando hemos tenido, entonces también experiencias de abandono, de rechazo, de humillación por parte de nuestras madres, más lo que nos heredan de lo que una mujer es o debe hacer, entonces se nos vuelve todo un caos y una distorsión en nuestras relaciones de pareja y en nuestras relaciones con la sociedad y el mundo. Estemos o no conscientes de esto, así es como estamos por dentro programados con esta información que hemos recibido de nuestra madre. Todo lo que nuestras madres hacen por los hijos es en nombre del amor. Hay este dicho que dice que nadie nos va a querer más que nuestra madre, pero a veces el amor está totalmente distorsionado y no es un amor incondicional, no es un amor puro, sino es un amor que ya viene como sucio y distorsionado desde antes. Y como no hemos recibido ese amor nunca en nuestra vida, tampoco lo podemos dar. Y es ahí donde se genera este vacío y esta distorsión en nuestras relaciones, porque o salimos a buscar ese amor que necesitamos y que queremos y que nunca nadie nos dio, o de pronto vamos y empezamos a dar un amor que no es amor. Y eso nos duele y causa dolor y sufrimiento y caos dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y va haciendo como este círculo vicioso de tener nuevas vivencias de dolor y de abandono que como que no se acaba nunca. Entonces, sí es importante
hacer más conciencia y más conciencia de este vínculo, porque el vínculo con la madre es el puente que nos ha traído al mundo, es cómo conocemos del mundo, cómo lo percibimos. Como les dije antes, ella simboliza el lugar que llamamos hogar, que está en nuestro corazón. La mamá significa la vida, la mamá significa todo, la mamá significa salud, significa alimento, nutrición, significa seguridad. Y entonces si en nuestro día a día no sentimos esto o esto no tiene un mal sabor, entonces es porque el vínculo con nuestra mamá no está sano. Entonces el propósito del encuentro hoy es que seamos estos observadores sin culpa, sin autoengañarnos, sino lo más sincero que podamos, que destapemos todo para poder sacar el mayor beneficio para nosotros y poder sanar todos esos aspectos de nuestra vida que en donde se necesita sanación y vivir una mejor experiencia de vida. Esto nos permite solucionar las situaciones conflictivas de nuestra vida de raíz, porque la mayoría de situaciones en las que tenemos conflicto nacen de alguna distorsión en este vínculo materno. Entonces, en este regalo que nos estamos dando de este tiempo, de escuchar esto, de pensar de una manera distinta, entonces podemos ser mejores y dar mucho más a la vida y al mundo. La sanación no requiere que nuestra madre conozca de lo que estamos haciendo. No, ella no tiene que ser una parte activa de esto, pero de seguro, en donde sea que esté, aquí en la tierra o en el más allá, esta sanación le va a beneficiar también a ella, a todas las madres que estuvieron antes que nosotros y todas las que vienen después. Entonces, este es un regalo que te lo das a ti y que se los das a todos con quienes tienes un vínculo sanguíneo. Muchas veces en terapia también, cuando empezamos a topar este tema de la madre, los pacientes se ponen un poquito nerviosos, como un remordimiento de hablar, como con este remordimiento de hablar sobre estos temas con la madre, como que ella estuviera ahí escuchando y se va a poner bravo, se va a resentir de decir las cosas como son, pero no hay que tener culpa de ver las cosas como son, porque la verdad realmente nos libera y libera a todos. En ver las cosas como son, no le vamos a ir a juzgar, a criticar o a generar conflictos, sino más bien cuando tenemos toda la información delante de nosotros, entonces podemos tomar mejores decisiones y gestionarnos de una manera mucho más profunda. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una herida con la madre? Es sanarla, es reconocerla, es abrazarla con dulzura, con amor, con comprensión. Y esto es algo que se hace de adentro hacia afuera. Esté o no esté nuestra mamá viva, podemos restaurar este gran y primer amor desde nuestro interior. Enraizarnos en la vida y en la madre tierra, que es otro simbolismo, para vivir una experiencia de abundancia, una experiencia de amor y de libertad. Este tema es importante porque nadie llega al mundo sin una madre, nos guste o no, y es por eso que todos de alguna manera vamos a tener en mayor o menor nivel una distorsión en este vínculo. Si bien que nuestro padre también es importante y el vínculo con el padre hay que sanarlo y es un poco 50% la madre, nuestros conflictos o nuestras situaciones, 50% el padre, pero si no empezamos por la raíz, lo demás tampoco va a gestionarse lo suficientemente bien. Entonces, siempre empezar por sanar la madre es un buen paso y algo que va más a lo seguro. Imposible llegar al mundo sin una mamá, necesitamos de ese vientre materno que se convierte en nuestro primer hogar, que es lo primero que nos da cobijo y que es totalmente abundante el vientre materno. Y es ahí donde nuestro hogar
Luego, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con nuestro hogar, con nuestra casa, con los sitios que representan nuestro hogar? Va a tener mucho que ver con la época de gestación. ¿Cómo fue nuestra gestación? ¿Cómo se sintió estar en la barriga de nuestra mamá? ¿Qué tan armonioso fue este encuentro y esta experiencia? Y aquí, como tal vez no tenemos esta información conscientemente, sí vale ir preguntando o armando ese rompecabezas. Y si no se tiene esa información, no importa, igual se puede hacer el trabajo desde un lugar de sanación, sin tener que tener toda la información, pero la información que tenemos ahorita a veces no son los detalles de todo lo que nos pasó, pero es nuestro estado emocional. Entonces, si yo tengo conflictos, no sé, de mantener el orden en la casa, o de pronto no tengo casa, o estoy endeudada en la casa, que es el hogar, o vivo en un hogar totalmente tóxico, entonces, y ahí ya tengo la información de que de ley algo hubo, y si lo empiezo a gestionar desde esta información que tengo, se va a sanar también en donde se originó. Muchas cosas de lo que estoy diciendo podrán resonar y ser lógicas, pero otras tal vez como que decimos nos choquen un poquito. Nada de lo que yo digo es una verdad única, pero si abrimos nuestra mente, va a entrar un montón de luz y de información que nos va a ayudar para ser mejores. Y siempre podemos mejorar. Nuestra madre entonces también, aparte de ser nuestro primer hogar, es nuestro primer alimento. Ya en el vientre materno nos empezamos a alimentar de ella, no solo alimentar materialmente, sino también alimentar emocionalmente. ¿Con qué, ¿Con qué emocionalidad nos alimentó nuestra madre? Entonces ahí viene todas las sensaciones que ella tuvo, si tuvo conflictos, si tuvo complicaciones en esa época. Todas esas emociones que ella sintió las vamos a ver absorbido como nuestro alimento emocional, nuestra manera de sentirnos en el mundo. Ese es el primer molde que tenemos, es ese molde emocional de lo que nuestra mamá estuvo sintiendo, de cómo se sintió con respecto a la maternidad, con respecto a nuestra llegada, con respecto al entorno, con respecto a la vida, con respecto a su salud, con respecto a ser mujer, y eso, o con respecto a su pareja, y eso lo vamos absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. De estas primeras impresiones que tenemos con nuestra madre, dependen un montón de factores de los que estamos viviendo ahora. También tiene que ver, como les decía, con la madre tierra, con cómo nos sentimos en la vida. O sea, aquí hay que ponernos a pensar, si es que alguien o un extraterrestre viniera y me preguntara cómo es la vida, cómo describirías la vida, ahí es donde van a haber muchas respuestas de cómo nos sentimos con la vida. De pronto decimos la vida es puro dolor, puro sufrimiento, la vida está llena de sacrificios, la vida es muy dura. Eso es, esas respuestas que le daríamos a este ser de otro planeta es cómo realmente nos estamos sintiendo con la vida. Y de nuevo les digo, hay que ser súper sinceros porque en una conversación superficial diríamos, no, me encanta la vida, vivo feliz, estoy tranquila, todo me sale bien o ahí dentro de lo que se puede, salgo adelante, pero realmente si tuviéramos que hacer una contestación exacta de la vida misma, entonces, ¿qué es lo que diríamos? Luego, bueno, eso es el hogar más grande, la vida. Luego tenemos el hogar que es nuestro hogar donde vivimos, nuestra familia. A veces nuestro hogar también es el lugar en el que trabajamos, cómo nos sentimos en la oficina, cómo nos sentimos en los distintos espacios en los que son nuestros hogares temporales. También es la relación con los alimentos. Nuestra mamá es nuestro primer alimento, como les decía, emocional, pero también el alimento. Y es aquí donde podemos ver las señales de cómo esto está distorsionado cuando tenemos intolerancias, sobre todo intolerancia a la lactosa,
y alergias. Si comemos o no comemos equilibrado, si somos ansiosos en comer o de pronto y tenemos esto que no necesitamos ni comer y podemos pasarnos, tal vez pudiéramos pasarnos días enteros sin comer. Hay personas que viven peleadas con la comida, en guerra con la comida, con desórdenes alimenticios. Entonces ahí ya hay una distorsión con el vínculo. También tiene que ver con, como les decía, con nuestros proyectos, con nuestro trabajo, con nuestro proyecto de vida, con nuestros hijos. Si la relación con nuestros hijos no es buena y tiene un mal sabor, entonces hay una distorsión en el vínculo materno. También tiene que ver con la abundancia. Cuando estamos en el vientre materno, tenemos todo en abundancia. Todo lo que necesitamos está ahí. Pero si por alguna razón, cuando salimos al mundo, no hay suficiente alimento, o no hay suficiente cobijo, o no hay suficientes recursos, o no hay suficiente atención, entonces empezamos a perder esta sensación de abundancia y entramos en la carencia y en la pobreza. Y bueno, a esto le sumamos cómo era la situación económica de nuestros padres y sus creencias con respecto al dinero, pero esta conexión con la abundancia en una primera instancia se da con nuestra mamá y la distorsión con la abundancia también tiene que ver con nuestra mamá. Acuérdense que no les estamos culpando a las madres. No hay madres perfectas ni entornos perfectos y todas las personas somos imperfectas, pero justamente estos contrastes nos dan mucha sabiduría y nos ayudan a evolucionar cuando los vivimos conscientemente. Porque podríamos vivir todo esto como víctimas y sufrir y no saber qué hacer, impotentes, pero cuando ya se empieza a tener esta información, uno se vuelve súper empoderado de sí mismo, porque siempre se puede gestionar todo lo que nos está pasando. Como adultos somos responsables de nuestra vida, de nuestro bienestar, de nuestro camino, de nuestro futuro, y esta es una oportunidad maravillosa para poder tomar las decisiones de una manera más positiva, para poder cambiar, para poder crecer, evolucionar y resignificar el vínculo materno. Aunque no lo crean, yo diría que el 90% de las personas que veo en consulta tienen un desequilibrio con su madre, en mayor o menor nivel. Y la mayoría de las veces no son conscientes de esta situación. En muchos casos es bastante sutil porque estamos tan acostumbrados a habernos sentido de esta manera a veces desde que estamos en el vientre materno, que no podemos darnos cuenta de que puede ser de otra manera o que esto realmente nos está haciendo daño. Entonces voy a dar algunos ejemplos. Primero les voy a dar ejemplos típicos, ¿no? De cuando realmente ya nos damos cuenta de que nuestra mamá y nosotros estamos con un problema en la relación o tenemos un vínculo que no está tan sano. Entonces, la típica es, cada vez que hablo con mi mamá, me pongo de mal humor, o mi mamá siempre me está diciendo lo que estoy mal, o me dice qué es lo que tengo que hacer, o necesito el permiso y la aprobación de mi mamá para hacer cualquier cosa. He heredado todos los miedos de mi mamá. Todas las conversaciones que tengo con mi mamá me sacan de quicios, me ponen mal, me desequilibran. Mi mamá siempre me hace sentir culpable o me insulta. Mi mamá manipula a mis hijos. Mi mamá es grosera. Nada es suficiente para ella. Aquí ya nos damos cuenta de que realmente hay un problema con nuestra mamá. O nunca conocí a mi mamá. También ya nos dice ahí el vínculo, por la razón que sea, ¿no? Ahí ya nos dice hay un vínculo que se ha quebrado, que se ha roto, existente porque siempre va a haber el vínculo, pero inexistente porque no es sentido el vínculo. Entonces hay como una ruptura en el vínculo que es bastante dolorosa. Otros
que también son notorios, pero que a veces uno piensa que no tiene tanto que ver con nuestra mamá y nuestro vínculo con ella, es mi mamá se mete en mi hogar, mi mamá opina de mi pareja, mi mamá opina de mi trabajo, se cree la mamá de mis hijos. También puede ser mi mamá me hace desplantes, no directos, sino yo que sé, tiene preferencias con hermanos o con familiares, no me toma en cuenta. Entonces ahí ya hay bastante que ver. Hay mamás totalmente sobreprotectoras y esto también es dañino. Uno a veces puede pensar, bueno, una mamá que sobreprotege da tanto amor a sus hijos, pero es muy poco sano la sobreprotección. Otros que tienen otros aspectos para ir como viendo de dónde puede venir un vínculo distorsionado con nuestra madre, que no son tan notorios, es cómo compulsivamente o enfermedades como por ejemplo el colon irritable o a veces problemas digestivos, sufrir alergias, como les dije, la intolerancia a la lactosa, que también ya les mencioné, o el no poder tener hijos, también eh, nos, nos muestra que ha habido una distorsión con el vínculo materno, la maternidad y el tener hijos. Eh, el tener conflicto con los hijos, el rechazar a los hijos, muchas madres rechazan inconscientemente a sus hijos y no entienden por qué. Personas que sienten un rechazo muy grande a la maternidad o a la lactancia, las personas que han sido madres y no han querido dar de lactar, no les ha gustado o no han tenido leche, ahí hay un vínculo también distorsionado. O cuando todos nuestros proyectos fracasan o nos pesa la vida, de pronto somos súper ansiosos o sienten ese vacío interior que nunca se acaba de llenar o que siempre está ahí detrás de todo lo que vivimos, hay un vacío, un malestar con la vida, tal vez una tristeza, personas hipocondríacas, cuando hay problemas de pareja, de ley, o sobre todo cuando los problemas son repetitivos, como que siempre me termina pasando lo mismo con mis parejas, como que siempre me va mal en el amor es la madre, porque nuestra primer interpretación y molde del amor es nuestra mamá, entonces si nos va siempre mal en el amor, de ley, tenemos esta distorsión en el vínculo. O cuando nos sentimos que todo el mundo está en nuestra contra, como que siempre estamos a la defensiva, es porque cuando sentimos que todo el mundo está en nuestra contra y siempre estamos a la defensiva, es porque nuestro primer molde no se sintió como un lugar acogedor, sino como un lugar hostil. Y entonces nos tenemos que proteger y todo es peligroso y malo para nosotros. Entonces, de nuevo, todo esto se va midiendo con el sabor de las emociones que tenemos dentro. Si nos sentimos culpables o de pronto si les queremos culpar a nuestras madres, tenemos un malestar, tenemos iras, resentimientos con nuestra madre. Hubiéramos querido que nuestra madre sea distinta o que sea como alguien más. Entonces ya tenemos mucho trabajo que hacer. Todas estas cosas que hemos experimentado con nuestra madre va dejando pequeños como huecos, vacíos, que nos impiden nutrirnos bien en la vida y estar bien con nosotros y con los demás. Entonces, no sabemos de dónde viene todo este malestar que tenemos hasta hoy, que tal vez ya se empiezan a dar cuenta, pero más que nada de saber o no de dónde viene, porque muchos ya lo tenían claro, es qué hago con esto. Siempre lo más importante es cómo lo gestiono, cómo lo soluciono, cómo lo libero. Y es ahí en donde, con toda la información que estamos recolectando, cada uno en su interior, entonces se va dando cuenta de qué tan bien o mal están con el vínculo,
Y lo hermoso es decir, bueno, con el trabajo que yo haga en mi interior, entonces me empodero en mí y empiezo a solucionar todas estas cosas que parecía que era un castigo, que era una condena o que eran insuperables. Pueden preguntarse en este momento cómo es su relación con su pareja o cómo han sido las relaciones con sus parejas, qué aspecto ha sido repetitivo, cómo se han sentido como mujer en las relaciones de pareja, si es que han cometido ustedes errores y a veces siempre se comete el mismo error, identificarlo para poderlo ver de dónde viene y poderlo gestionar, cómo es nuestra relación con la comida, cómo es la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, la relación que tenemos con nuestros hijos, reales o simbólicos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con la abundancia, con el dinero. Ya ahorita, si es que van teniendo preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. La mejor manera de honrar y amar a nuestras madres realmente es sanando nuestras heridas y siendo, honrando nuestra vida, honrando el que nos trajeron al mundo, porque mal o bien, como sea que haya sido, si nos planificaron o no, si es que estuvieron o no con nosotros, si nos abandonaron o no, si nos dieron una adopción, si estuvieron presentes o no estuvieron presentes, realmente nuestras mamás nos han dado un sí a la vida, porque si no, no estuviéramos aquí. Bien o mal, decidieron tenernos y nos regalaron la existencia. Y eso es maravilloso porque la vida es maravillosa y se pueden hacer tantas cosas en la vida cuando uno sana el vínculo, este vínculo inicial. Entonces podemos honrar la vida que nos dieron, el que ya estamos aquí, el amor que les tenemos de nuestras madres, porque madre es madre, y entonces convertirnos en nuestra mejor versión. Entonces voy a darles algunos ejemplos de distintos tipos de madres, porque no todas las madres se ven tan malas, o muchas de las cosas que nuestras mamás hacen o hicieron, no lo hicieron con una mala intención, sino que la verdad es que lo que hicieron terminó causando desequilibrios en nosotros. Voy a conectar la computadora, que se me desconectó. Ya. Entonces, bueno, hay mamás sobreprotectoras y como les dije hace un rato, están siempre pendientes de sus hijos, no les permiten ser autónomos, les dan solucionando todo, les dicen qué hacer, cómo hacer, quieren ser totalmente indispensables para sus hijos, no solo cuando los hijos son pequeños, sino también ya de grandes y de adultos. Y este comportamiento sobreprotector es muy dañino porque crea hijos incapaces y luego se convierten estos hijos en adultos incapaces y totalmente dependientes. Puede ser que se continúen siendo dependientes de su mamá, pero si no es de su mamá van a ser dependientes de sus amigos, de su pareja o de pronto y luego van a ser dependientes también de sus hijos. Entonces, si es que ustedes vivieron experiencias de sobreprotección, hay un vínculo distorsionado que les está afectando en bastantes aspectos. Otros tipos de mamás son como mamás un poco más necesitadas. Y cuando digo necesitadas es como tienen tantas heridas ellas como madres que están llenas de conflictos y ejercen esta maternidad desde ese conflicto, entonces solo se quejan, tienen vacíos que nunca se llenan, hacen sentir a sus hijos que nada de lo que hacen es suficiente y quieren que sus hijos llenen esos vacíos, pero siempre van a estar inconformes porque un hijo jamás va a poder llenar los vacíos y heridas emocionales que los padres tengan. Y esto les hace a los hijos que sufran, que se sientan culpables, que se sientan rechazados, que se sientan tristes, que vivan pendientes de cómo se siente su mamá o cómo está su mamá y que su bienestar también dependa de sus madres. Y esto lógicamente causa un montón de efectos también en las relaciones de pareja, en las relaciones con sus hijos, en las relaciones de trabajo, en las relaciones sociales, en todo lado.
Hay mamás, en cambio, que son tal vez un poco, que se sienten, ¿no? Como mamás divertidas porque son súper amigas de sus hijos y, y hacen este vínculo de amistad muy fuerte, que es tal vez lo que uno dice es lo que me hubiera encantado tener, pero estas mamás a veces no son el mejor ejemplo porque se comportan como niños o como adolescentes, como que estuvieran viviendo la misma vida de la edad de sus hijos, no ocupan su lugar como madres, no dan el ejemplo como madres y muchas veces también se crea un desorden en la autoridad y entonces el niño o el joven ya no sabe quién es la autoridad, no sabe de jerarquías y también muchas veces al convertirse tan amigos de sus hijos, les empiezan a hacer a sus hijos confidentes de sus problemas y de sus cosas. Y esto no es sano porque se pierde el orden de las cosas y no es justo para un hijo tener que escuchar los problemas, las confidencias de su madre, porque, porque luego el niño absorbe o el joven absorbe esto, o el adulto, cuando ya es adulto, absorbe todos estos conflictos de su mamá y es doloroso porque uno tampoco quiere verle a la mamá sufrir y quisiera solucionarle las cosas a la mamá y entonces en vez de el adulto ver su vida y tomar su vida y abrir las alas y volar, está sufriendo por su mamá y escuchándole a la mamá y ahora cómo le soluciono esto a mi mamá y es súper fuerte. Entonces estas madres, amigas, confidentes, eh, crean un caos terrible en los hijos. Hay mamás que son chantajistas, mamás que ejercen su maternidad a través de hacer sentir culpables a los hijos o del castigo. Como, pero no un castigo porque alguna vez sí se necesitó castigar a un hijo porque hizo algo terrible o había que educarlo, sino cuando todo es castigo. Y le voy a avisar a tu papá o voy a llamar a la policía o ya le van a ver tus amiguitos o le vamos a decir a los abuelos o a los primos. Entonces siempre es este chantaje, este chantaje, este chantaje de querer que el hijo sea perfecto, entre comillas, o que haga algo, o si no, te hago quedar mal, o si no te pego, o si no, te hago sentir culpable. Y eso es súper, súper fuerte con, con los chicos, con los hijos o con nosotros si lo vivimos. De eso hay mamás súper exigentes y uno diría, bueno, es bueno una mamá exigente porque trata de sacar lo mejor de nosotros, pero cuando las cosas son desequilibradas, entonces las mamás empiezan a tener unas expectativas muy, muy grandes de sus hijos y los dejan de ver por lo que son. Y les voy a contar aquí un ejemplo. Una vez una mamá me trajo a su hijo porque el hijo no estaba jugando bien fútbol y no metía goles y no estaba muy metido en las clases de fútbol en las que le había metido. Y decía, yo quiero que meta goles, quiero que sea el goleador, el mejor y todo. Y ya conversando con un niño de 8 años, imagínense, en lo poco que un niño puede comunicar todos sus sentimientos y sus cosas, era como que no me gusta el fútbol, a mí lo que me gusta es pintar, me gustan los caballos, le gustaba otra cosa, pero su mamá no podía ver lo que el niño quería y solo quería lo que ella quería, esa exigencia por un camino que no es el suyo. Entonces, ¿cuántas veces nos pasó de pequeños que nos exigían por hacer algo o lograr algo que no era lo nuestro, que tal vez era lo de nuestros hermanos o de nuestros primos, o que era lo de nuestra propia mamá que no lo pudo vivir o que lo vivió muy bien y dijo, tú tienes que ser igual a mí? Y entonces ahí se crea eh, o sea, nos enseñan a abandonarnos a nosotros mismos y lo que nosotros queremos y lo que sería mejor para nosotros, y entonces perdemos el gusto y la pasión por la vida. Luego hay mamás que son competitivas, eh, pasa bastante, sobre todo en esta época, en donde las mamás compiten con sus hijas o hijos en cuanto a la belleza, en cuanto a las fiestas, en cuanto a lo que hacen, a sus logros, como que vuelven, ¿no?, a la adolescencia, pero también tienen una crítica cruel y humillante porque están llenas de ego.
Y entonces generan sus propios vacíos con respecto a su cuerpo, a su aspecto, en sus hijos. Y entonces a veces empiezan a decirle, no sé, estás muy gordo, o tienes que hacer dieta, o tienes que hacer ejercicio, pero ya en un plan de juicio, crítica y de maltrato. O a veces inclusive hay mamás que dicen, pero ¿cómo te vas a ir sin maquillarte? O deberías maquillarte más, o deberías pintarte el pelo. No como una recomendación, sino como que siempre te falta algo para verte bien. No importa cuántas cosas hagas por verte bien físicamente a la hija, siempre te va a faltar algo. Y es porque ellas mismas están inconformes consigo mismas. Hay mamás, en cambio, que son súper complacientes y al complacer en todo a sus hijos, les enseñan a que todo lo que pidan o quieran siempre se les va a dar. Y la vida no es así, a veces hay que un poco salir de nuestra zona de confort para lograr cosas, tenemos que ponernos retos, tenemos que esforzarnos. Y estas mamás que nos han dado todo y que todo sí, y que aquí tienes y todo, no nos enseñan lo que es verdaderamente la vida. Y luego en las relaciones de pareja pensamos que es igual y que siempre yo tengo la razón y que todo lo que quiero me lo dan, y no es así, o en el trabajo o en cualquier espacio y lugar. Luego están las madres ausentes, que claramente si mi mamá no estuvo, porque tal vez se murió, o tal vez me dio una adopción, o porque tal vez trabajaba mucho, o tal vez tuvo que salir del país, o tal vez estaba presente, pero no teníamos esa relación. Ella estaba ocupada en sus cosas, o no le interesaban sus hijos, o se preocupaba de los otros hijos. Entonces ahí sí se crea también este abandono que es muy fuerte y que causa mucho dolor. Hay mamás súper sacrificadas, y esto también suena súper romántico y lindo, pero esas mamás que se sacrificaron como mujeres en un matrimonio abusivo o en un matrimonio sin amor o que no funcionaba por los hijos, no les están haciendo ningún favor a los hijos, porque los hijos crecen en ese entorno que no es amor, de conflictos, de peleas, de traiciones, de abusos, y creen que eso es normal. Y van y lo repiten, o van y lo permiten. Entonces, esas mamás que se han sacrificado y dicen, yo que aguanté tanto por ti o que hice todo esto por ti, están echándonos una deuda que no es nuestra. Fue por decisión propia, no por nosotros, y la verdad tal vez mejor si no lo hubieran hecho. Pero trabajar con esa emocionalidad que nos han dejado en nosotros. Entonces, claro, un hijo que crece con una mamá que le dice, me sacrifiqué y sacrifiqué todo esto por ti, crea una sensación de culpa muy, muy grande, de la que es súper difícil de sacarse, porque mi mamá que me trajo al mundo hizo todo esto por mí, y cómo me quito esa culpa si ha sufrido tanto y ha dejado tanto de lado y no ha vivido la vida por mí. Entonces eso es terrible. Y bueno, las mamás perfectas quisiéramos que existan, y tal vez de pronto hay ratos en los que sí son, y, y tal vez nosotros quisiéramos ser esos padres perfectos de nuestros proyectos, de la vida o de nuestros propios hijos. Es como ir surfeando, porque nada está escrito, no hay un manual exacto, pero son mamás que ven a sus hijos, que pueden ponerse en el zapato de sus hijos, pero sin perder su sitio como padres, que les permiten ser, vivir, eh, que no descargan sus vacíos y sus heridas en sus hijos, o más bien que se gestionan emocionalmente para justamente sanar y ser una mejor versión. No es fácil, pero bueno, todos los que estamos aquí de alguna manera estamos en este proceso de tratar de ser estos surfeadores de la vida y hacerlo de la mejor manera. Ya veo que hay algunas preguntas, entonces antes de continuar con cuáles son los pasos para poder sanar todo esto, sí quiero decir que el verdadero amor es incondicional y no tiene expectativas.
Cuando uno ama verdaderamente a alguien con el amor puro, uno no espera que ese alguien sea de una manera o haga tal cosa o no haga, uno solo, no hay condiciones. Y cuando realmente damos un amor desde este lugar, también lo recibimos de esa manera. Entonces, cada vez que nosotros sentimos que para querer a alguien, ese alguien tiene que hacer esto, darme esto, estar aquí, darse cuenta de las cosas, ya estoy condicionando el amor. Y la misma manera, cuando alguien me está dando el amor, pero quiere que haga esto, que no haga esto, que sea así, que no sé qué, que no sé cuántos, entonces hay todo este condicionamiento que genera muchos sabores emocionales negativos. Entonces siempre acuérdense medir todo a través de ese sabor emocional que queda. ¿Cuál es el sabor que nos queda después de, o en nuestras relaciones de pareja, o en nuestro trabajo, o en nuestros proyectos, o con nosotros mismos, o con la comida, o con nuestra mamá, o con nuestra infancia? Entonces vamos viendo todo esto y podemos como al tener el diagnóstico más completo y más acertado, gestionarnos de la mejor manera. Entonces voy a ver las preguntas que hay. A ver, que hay una que dice: Cristina, antes que nada, muchas gracias por tus palabras. ¿Sería necesario que tome terapia junto con mi mamá? Ella es sobreprotectora y justo eso que acabas de comentar, creo que se sienten vacíos que busca que las hijas lo llenemos. A ver, entonces lo más importante es tener súper claro que si hemos tenido o tenemos esta relación o vínculo con nuestra mamá, que ya nos damos cuenta que está mal, que no está bien, entonces lo primero es saber que mi mamá no tiene que ser parte de este proceso, que de hecho cada proceso de sanación es individual. Entonces, ahorita estás en el lugar perfecto, todos ustedes están en el lugar perfecto porque han decidido empoderarse y decir, bueno, aquí tengo este llamado, esto me llamó la atención, por algo estoy aquí y ahora voy a recibir unas cuantas herramientas que me van a ayudar a tomar ese paso para poder empezar a sanar mi vínculo con mi mamá y finalmente, más que el vínculo con mi mamá, es mi vínculo con la vida, conmigo mismo, con mi existencia. Decimos con mi mamá porque si digo el vínculo conmigo mismo, con mi existencia, tal vez nadie entendería de qué se trata, pero realmente es eso. Ya mi mamá da igual en este punto, no digo que no me importa lo que le pasa a mi mamá, pero en mi proceso de sanación da igual mi mamá, es conmigo, por mí y para mí. Entonces, se puede trabajar de esa manera. Y sí, muchas veces las mamás buscan que llenemos los vacíos que tienen. Y ese no es el lugar que tenemos como hijos. Podemos dar un montón de cosas, entre esas del amor incondicional, pero no podemos llenar vacíos porque ellas tendrían que llenárselos ellas mismas. Y ojalá pudiéramos compartirles esto o algo equivalente para que puedan ir empezando a hacer conciencia, pero tal vez no es su momento y no porque no sea su momento nosotros también lo vamos a dilatar. Entonces ahorita es como siempre pensar en yo estoy aquí por algo y voy a hacer lo mejor que puedo y cuando un hijo está bien realmente eso se contagia a nuestros padres. Así no sea, eh, así no sea notorio o así nuestros padres ya no estén, pero de ley energéticamente se comparte ese bienestar. Aquí hay otra pregunta. ¿En qué consiste la sanación con el vínculo con la madre? Ya les voy a hablar de eso justo ahorita. Aquí dice mi mamá protectora, confidente, traumas. Entonces ahí eso ya genera un montón de distorsión en nuestro vínculo con la madre, con la vida, con la existencia y con todo lo que está por venir. ¿Cómo puedo ayudarme sin que pueda mi madre sentir que me vale o de cierta manera le lastimo? Siento que me absorbe y tengo que dejar lo que quiero. Entonces, esto es súper importante, saber que la vida es nuestra y nos pertenece a nosotros y que en un sentido totalmente espiritual, todos venimos al mundo con un propósito y ese propósito no puede ser llenar los vacíos de nuestra mamá, ni quedarnos estancados en los conflictos
familiares, sino poder trascenderlos. Tal vez no hacernos los locos y si hay algo que podamos aportar, lo haremos, pero siempre tomando nuestra vida por las riendas, abrazando nuestra vida y viendo hacia adelante. Entonces, si es que nuestra mamá nos está absorbiendo, hay que soltar. Nosotros mismos tenemos que soltar por lo sano. Entonces ya vamos a ver algunos pasos para poder hacerlo. No siempre es fácil y no siempre pasa de un día para el otro. Hay que tener paciencia. En todos los procesos de sanación son todo un proceso, es un camino de sanación. Pero hay que empezar a hacerlo porque la vida se pasa, cada año es más rápido si no se han dado cuenta. Y si es que no hacemos las cosas ahora, luego tal vez ya digamos, ¿por qué no lo hice? Nunca es tarde, porque siempre estamos a tiempo, pero mientras más pronto lo hagamos, muchísimo mejor. Aquí hay otra que dice, hay mamás que cargan culpas, no eres lo suficiente exitoso o exitosa, para ahora tú deberías darme todo. Eso me dijo el otro día. Yo le daba todo a mi mamá, yo hacía eso o lo otro, no como tú. Entonces sí, muchas veces nuestras mamás esperan que seamos como ellas fueron con sus mamás. Pero como ellas fueron con sus mamás, no necesariamente fue lo más sano. O sea, darle todo a una mamá, si se tiene, tal vez sí, y si se quiere, también, pero no es una obligación. Nuestras mamás, nuestros padres nos han traído al mundo, pero no tenemos ninguna obligación con ellos. Esto no estoy diciendo que nos desaparecemos mañana y los abandonamos y los dejamos botados, pero siempre nuestra prioridad somos nosotros mismos. Y si después de habernos dado todo a nosotros mismos, tenemos para compartir, lo hacemos, pero no hay obligación. Y entonces, tratar de tener las cosas lo más claras, porque sobre todo en frases como estas, se trata es un chantaje, o se trata de llenar de culpa al hijo, y cuando mi mamá me está diciendo algo que me llena de culpa, el vínculo está totalmente mal. Más allá de que sea bueno o sea malo lo que dice, o verdad, o deba hacerlo o no, si se siente mal, no está bien. Todo lo que ustedes sientan, un sabor incómodo, molestoso, negativo, emocional, no va por ahí. Entonces hay que ver cómo gestiono esto yo conmigo mismo y luego fuera. ¿Cómo sanar o manejar la sensación de culpa? Bueno, es todo un proceso. De nuevo, no es de la noche a la mañana, pero ya vamos a ver los pasos que nos van a dar mucha luz y si los vamos haciendo, funciona bastante bien. De hecho, es súper rápido cuando uno se empodera del proceso. ¿Por qué se me hace difícil sanar el vínculo con mi mamá? Sentir rechazo por ella. A veces se nos hace súper difícil porque estamos tan apegados emocional y energéticamente a nuestra madre. Piensen que desde el instante en el que estamos en su vientre, a través del cordón umbilical, estamos amarrados a nuestra madre. Es un cordón, literalmente, que luego se corta, pero queda el cordón energético con ella. Y se nos hace difícil sanar porque estamos conectados más allá de nuestro razonamiento, de lo físico, más allá del tiempo y el espacio. Y si es que el vínculo fue doloroso o hubo todas estas sensaciones, va a haber mucho rechazo. A veces hay mucho rechazo por la madre. Hay personas que se relacionan con la mamá un montón, pero el rechazo está ahí todos los días. O sea, es como... Y además es súper tóxico porque quiero estar con mi mamá y odio estar con ella. Quiero hablar con mi mamá y odio hablar con mi mamá. Y entonces es esta guerra con uno mismo y con la madre, con la vida, con la abundancia, con la nutrición, con todo. Acuérdense que la mamá no solo es la mamá, sino es todo lo que simboliza la mamá, porque somos seres que tenemos un montón de cosas en nuestro subconsciente y el mundo simbólico es fuertísimo en nuestra vida. No nos damos cuenta porque no somos tan conscientes de lo simbólico, pero está por todas partes. Entonces hay que tener un poco de paciencia e ir gestionando las heridas que uno mismo tiene a causa de nuestra madre, no
culpa de ella, sino por las situaciones de la vida. Y una vez que empiezo a sanar mis heridas, voy a empezar a dejar de rechazarle a mi mamá. Muchas gracias por este espacio, Cris. ¿En dónde podemos encontrar la grabación? Yo mañana les paso el link o me escriben y les doy. ¿Cómo soltar? Ya les voy a dar los pasos. Yo pensaba que tenía una buena relación con mi mamá, la veía como un ángel, pero después de haber tenido conciencia de una herida de abandono, experimento ira cuando ella me dice que yo soy como su mamita. La última vez que me dijo eso, le respondí que eso no es posible porque si yo soy su mamá, ¿quién es mi madre? Yo estoy enfocada en mi sanación, pero no madre, y me preguntó si debería tomar distancia, y me pregunto si debería tomar distancia de ella o cómo manejar mi relación con ella. Gracias por tu ayuda. Y esto, gracias por este mensaje y bueno, por todos los otros, porque ayudan a todos, pero cuando nuestras mamás se convierten en nuestros hijos, se fregó todo, porque ya no, ya se daña toda la energía de los vínculos familiares y de nuestra vida, porque si quien nos trajo al mundo, quien debería ser nuestro soporte, quien debería ser nuestro molde, ya no puede estar por sí misma y uno tiene que encargarse, entonces todo está mal. Entonces, el trabajo empieza en uno mismo, empezar a limpiar las culpas, empezar a limpiar estos vínculos distorsionados, las heridas, saber poner límites sin culpa y empezar a volar. Y si desde ese lugar le puedo ayudar en alguna cosa a mi mamá, le ayudo, pero mi mamá es mi mamá y yo no soy mamá de mi mamá. Siempre tener eso claro y no es algo egoísta, sino es algo totalmente sano y que también está dando un mensaje a la mamá, porque todos tenemos la posibilidad y el libre albedrío de sanar nuestras propias heridas. Una mamá que tiene esta actitud tiene muchas heridas, pero en algún momento fue su decisión y todavía sigue siendo su decisión no sanarlas. Si ella empezara a gestionar, entonces seguramente no tuviera esta necesidad de que sus hijos sean sus padres, pero no podemos darle haciendo su sanación. Y haciéndome cargo de ella tampoco estoy ayudándole ni ayudándome a mí, porque entonces voy a repetir el mismo patrón y eso va a seguir de generación en generación. Tenga o no tenga hijos, voy a repetir ese patrón en mis proyectos, en todos los espacios, con mi pareja. ¿Cuántos son padres de su pareja? Y sus parejas son como niños o niñas. Y es porque este patrón está totalmente distorsionado y eso tiene un mal sabor. Entonces, de nuevo, es del mal sabor. Más que decir está bien o mal, es el sabor que deja. Entonces, me parece fabuloso que hayas podido poner límites y que te hayas dado cuenta, porque ese es el primer paso, y de ahí los siguientes pasos irán viniendo y ahora ya te vas a llevar un montón de información también para saber qué es lo que puedes hacer. Aquí hay otro mensaje, yo también tengo rechazo por mi mamá, aunque sí la quiero y sí ha impactado mucho, sobre todo en mi abundancia y mis relaciones. Sí, es increíble, montones de personas sentimos un amor muy grande por nuestras mamás y al mismo tiempo un rechazo muy profundo o una amargura muy profunda. Y esto también se da, no sé si sea este caso específico, pero se da porque nuestra mamá es nuestro ejemplo de mujer, de vida, es nuestra protección esos primeros años de vida, y si nuestra mamá no hizo bien lo que tenía que hacer, ser madre, entonces nos da ira, nos rechazamos lo que hizo mal, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, y no digo desde un lugar de juicio, sino desde la herida que los niños, y luego vamos creciendo y somos adultos con todas estas heridas dentro. Entonces por eso se da el rechazo, pero cuando un adulto que tiene toda esta información y que hace conciencia, se da cuenta de esto, sabe que hoy por hoy las cosas fueron como fueron, no hay culpables, su mamá seguramente repitió el mismo patrón y el mismo molde que aprendió, pero hoy por hoy yo como adulto puedo darme y sanarme, puedo darme lo que necesito y sanarme de todo lo que he vivido. O sea, la sanación es uno para uno, entonces va por ahí. Aquí hay otra pregunta. Yo lo voy haciendo, creo, aunque recriminan mucho porque sienten que les debo como hija algo.
Es lo que me pasa no solo con mi mamá, sino con mis padres, los dos. Sí, y la verdad es que más o menos así es como se han manejado los vínculos con los padres, y son estos padres que yo te he dado todo, eh, no sé, y generan estas deudas con los hijos, o ahora me tienes que cuidar, ahora me tienes que dar, ahora tienes que hacer esto, hacer el otro, y no lo dicen tal vez en voz alta, pero hay esa deuda, ese sabor de deuda interiormente. Pero los papás no, los hijos no deben nada a sus papás. Y si aquí son padres, que sus hijos nunca les deban nada, que todo lo que ustedes les den sea incondicional, y no ponerles condicionamientos ni chantajes. Aquí dice, yo sufrí violación por mi padre y no sé si ella sabía. ¿Cómo hago para perdonar? Ya ellos no están en este plan. Bueno, gracias por compartir esta historia tan fuerte, pero es bastante común que pasen abusos sexuales dentro del entorno familiar. A veces no necesariamente el padre, puede ser un padrastro, puede ser un hermano, puede ser un primo, un amigo muy cercano a la familia, pero las madres deberían darse cuenta cuando a un hijo le ha pasado algo. Y si le pasó algo y se empoderan o tratan de ver qué es lo que le pasó a mi hijo, por qué cambió, por qué está triste, por qué está callado, por qué ya no es como antes, por qué se está apagando, dieran más o menos con lo que pudo pasar y ser. Más aún si es en un entorno tan cercano como el padre. Entonces no le quiero culpar a tu mamá, pero ahí hay una herida muy grande en ti porque ella debió haberse dado cuenta. Y si se dio, tal vez sí se dio cuenta y se hizo la loca. No le justifico ni le juzgo, pero a veces los papás tampoco saben cómo lidiar con situaciones así, y a veces las mamás son muy dependientes de la pareja y no podrían verse sin su esposo, y entonces eso no les permite tomar decisiones. Pero de nuevo todo esto es porque tienen sus heridas de dependencia y todo eso. Entonces sí se puede sanar este trauma y esta herida tan grande que tienes, aunque ellos no estén en este plano. Y los pasos que vamos a ver hoy son unos que te van a ayudar, pero, o a todas las personas que tengan situaciones parecidas, pero también en estos casos de traumas tan fuertes sí es necesario hacer una terapia personal, tener este apoyo terapéutico, eh, porque siempre es algo muy fuerte que involucra muchos aspectos de nuestro ser en nuestra infancia y en nuestra adultez. Aquí hay otra que dice, sienten que soy lo peor y por no pensar igual de la misma forma. ¿Cómo poder hacer para pedir respeto y entendimiento sin que les interese nada con respecto a la sanación? De nuevo, en este caso no podemos cambiarles a nuestros papás, ni cómo piensan, ni cómo actúan con nosotros, pero me puedo cambiar a mí mismo. Entonces ahí el primer paso es yo me voy a respetar a mí mismo y voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, voy a pensar bien de mí, voy a honrarme, voy a descubrir cuáles son mis pasiones, voy a nutrirme y voy a sanarme. Entonces ese sería en este caso, y en la mayoría de los casos, el primer paso. A veces, cuando uno está en un proceso como este de sanación con los padres, sí es bueno como mantener una distancia hasta tener las cosas claras en uno y empezar a empoderarnos en este proceso de sanación con uno mismo. Porque si estoy totalmente en contacto con una mamá que me llena de culpas, que me hace sentir en deuda, que me está dando todas sus quejas y sus cosas, entonces se me hace más difícil poder lograr este proceso de sanación. Pero si tomo un poquito de distancia y me empodero, luego ya voy a poder de nuevo relacionarme si es que es lo que siento. También como hijos a veces sentimos esta obligación de tengo que amar a mi mamá, tengo que estar con ella, tengo que ir, tengo que no sé qué. Y no necesariamente, no tenemos que, si no se siente bien, también respetar lo que sentimos y hacerlo cuando realmente queremos, y eso va a hacer que los momentos que tenemos con nuestros padres sean más de calidad. No es cantidad, sino calidad.
¿Y cómo es el proceso de sanación? Yo tengo dos figuras maternas, la biológica y la que me abandonó, la que me crió, que tiene muchas heridas de la infancia. Siempre he tenido confusión de quién generalmente mi madre en mi inconsciente. A ver, ya vamos a ver el proceso de sanación y sí, en este caso te tocaría trabajar en los dos aspectos, aunque no tengas tal vez información de tu madre biológica, la tienes dentro de ti. Y en los aspectos en donde tengas conflictos te vas a dar cuenta lo que seguramente te viene de ese vínculo biológico. ¿Y qué hay sobre la relación con las suegras? Yo siento rechazo de mi suegra, pero no sé si tiene que ver con mi relación con mi madre después de haberme casado, mejoró. Puede que sí. La suegra finalmente es como simbólicamente es otra mamá más, es una mamá política. Entonces, sí, ahí a veces todo lo que vemos fuera es algo que tenemos dentro. Entonces, si tu suegra te está rechazando, habría que ver, primero, ¿no? Cada caso es único, pero puede ser que tu suegra quiera que su hijo, o sea, lo tiene a su hijo como que fuera chiquito todavía, o quiere ser una mamá súper presente, o cree que nadie es suficiente para su hijo, y entonces ahí tú tienes que creerte y trabajar en ti mismo que eres lo suficiente. O de pronto y gestionarte para ponerle un límite a tu suegra. Pero digo, en este caso específico habría que ver los detalles para saber por dónde va la cosa, pero en general, si la suegra te estuviera mostrando que también hay algo distorsionado en tu vínculo con la madre. Me pasa a mí, me encantaría hablar, compartir, pero juzga todo y es muy tóxico, comparaciones y demás. A veces me siento más tranquila estando distante. Entonces hay que escuchar qué es lo que se siente mejor y un poquito empezar a hacerlo. Acostumbrarnos a sentirnos mejor, porque si toda la vida nos hemos sentido mal, con este mal sabor interior, esa costumbre nos lleva a lo mismo y atrae más de lo mismo. Y nos sentimos, entre comillas, seguros y a salvo en ese sentir, en ese sabor negativo o distorsionado en nuestro interior. Entonces, un poco saber que sí hay algo mejor, como el pajarito que estaba en cautiverios, darse cuenta que hay algo mejor y tratar de llevarnos hacia eso. Si es que eso requiere distancia, la distancia está bien. Aquí hay un mensaje, Cristi, gracias por tanto, ya tengo casi 3 años en tu compañía, eres magnífica, gracias por este lindo mensaje. Aquí dice, he perdonado a mi madre porque esto viene de mi abuela. Ella le castigaba a mi madre, yo ya pedí perdón a mis hijos, también estoy más tranquila ahora. Pregunta, ¿qué podemos hacer si ya todo lo hicimos, todo, y no sabíamos que era tan malo? Pero ya está. Y sé que mis hijos no quieren estar conmigo, pero al mismo tiempo siento lo mismo, no quiero verlos, quiero estar en silencio. Entonces, sí, a veces repetimos esos mismos patrones de nuestros padres que sabemos que están mal o ahora nos damos cuenta que están mal y ya está hecho, pero si nos trabajamos a nosotros mismos en la etapa que estemos, en la edad en la que estemos, nos perdonamos a nosotros mismos, perdonamos lo que fue a la vida, entonces todo se va poniendo en su lugar y va dejándonos un mejor sabor y luego las cosas simplemente solo se van dando por sí mismas. A veces sí hay este rechazo a los hijos, porque uno se rechaza, o sea, quien rechaza a sus hijos se está rechazando a sí mismo. Es como un simbolismo. Entonces, poco a poco y conforme se siga haciendo más de este trabajo, esto se va a ir solucionando, se va aligerando y entonces todo va a estar mejor. Aquí hay otro que dice, yo tengo pánico de ser mamá y tengo miedo a la abundancia. ¿Se puede traducir como miedo a mi mamá o es más un tema de rechazo y o abandono? Puede ser todas las que acabas de mencionar. Pánico a ser mamá es porque mi experiencia como hija y con mi mamá ha sido terrible. Entonces, no quiero pasar por lo mismo, no quiero hacer lo mismo a mis hijos, no quiero sentirme igual que lo que se sintió mi mamá, porque ese es del molde que tengo, aunque conscientemente pueda decir, eso fue lo peor, en mi inconsciente sé que voy a ser igual. No cuando ya haces un trabajo interior, pero sin hacer ese trabajo interior, sientes que vas a hacer lo mismo. Y el miedo a la abundancia, claro, es miedo a mi mamá, miedo a lo que viví en el vientre de mi mamá, y entonces tengo miedo a esa abundancia que se sintió tan mal.
pero hay cómo gestionar todo esto haciendo el trabajo que les voy a proponer. Es un tema de rechazo, sí, porque me rechazo a mí mismo y la vida, o sea, rechazo este vínculo con mi madre, me rechazo a mí. Y abandono, no sé si abandono exactamente, habría que ver el caso específico. Hay miles de mensajes, yo creo que voy a dejar, voy a ver si hay alguna pregunta así rapidito. Y voy a dejar un ratito para poderles decir los pasos que finalmente es lo que todos queremos y todas las experiencias de todos nosotros como hijos y todos en el mundo somos hijos, todos cargamos con esto en mayor o menor grado, o en un grado notorio y en uno que no se ve, porque muchas de estas cosas también son como súper sutiles, ¿no? Es como cuando le das veneno a alguien todos los días, una gotita, una gotita, una gotita, no se da cuenta que le han dado veneno. Entonces, a veces recién con conversaciones como esta nos damos cuenta de chútica, todo lo que tengo adentro y no me había dado ni cuenta, pero estamos a tiempo para sanar y es hermoso saber que todos en el mundo compartimos experiencias similares, pero también a todos al mismo tiempo podemos ayudarnos y sanarnos y dar ese ejemplo a quienes están todavía batallando o dormidos en todo esto. Entonces, el primer paso es lo que estamos haciendo hoy, es observar todos estos aspectos, pero observarlo desde el lugar de observador. Voy a dar de mí mismo, voy a dar un paso hacia atrás y voy a observar, porque a veces si estoy ahí metida es demasiado doloroso y ya me involucro en el conflicto y me da iras y me parece injusto y me parece terrible y me molesta, entonces voy a tratar, porque no es tan fácil, de dar ese paso para atrás y de observar. Entonces, mi mamá en su gestación tal cosa, o antes de quedarse embarazada de mí, estaba viviendo todo esto y ahora entiendo por qué sintió eso con el embarazo, o lo que pudo haber sentido con el embarazo. Luego, cómo fue su embarazo, cómo era la relación con mi papá o su pareja, o con sus otros hijos, cómo era su salud. Entonces, ya voy teniendo un montón de información que me va diciendo cómo me pude o me sentí. Luego lo que pasó en los primeros años de nuestra infancia y lo que siguió pasando en nuestra adolescencia y lo que sigue pasando hasta ahora. Porque cualquier cosa que a cualquiera de nosotros nos haya pasado y que nos acordemos como una vez mi mamá no me fue a recoger del colegio, esa es la vez que me acuerdo que ella se olvidó de mí. Pero seguramente hubo un montón de otras veces que se olvidó de mí y ni siquiera me di cuenta. Entonces, por lo general estas heridas no pasaron una sola vez, sino fueron cosas que se fueron dando muchas veces. Y un niño con esa mirada inocente no se da cuenta de las cosas, a un niño se lo puede engañar, pero las emociones y el vínculo de las cosas que no se dicen, pero que se sienten, están ahí. Y acuérdense que nos alimentamos a través de este cordón umbilical energético de nuestra madre y de todo lo que siente. Y si de pronto no le importábamos mucho a nuestra mamá, lo vamos a sentir aunque no nos hayamos dado cuenta. Esa información va a estar en nosotros. Pues bueno, nos observamos desde afuera, nos vamos dando cuenta de estas cosas. Si es muy doloroso, paramos o buscamos ayuda, tal vez un terapeuta que nos ayude para gestionar estas cosas más dolorosas. Y vamos viendo y tomando nota de todas las creencias que vienen de ahí, como no soy suficiente o no merezco el amor. Si mi mamá no me quiere, nadie me va a querer. Si mi mamá me rechaza, todos me van a rechazar. Eh, la relación y las creencias que tenemos con respecto a nuestro cuerpo, si amamos nuestro cuerpo tal cual es o nos gustaría cambiarnos por aquí, por acá, o nos sentimos feas o feos, cómo están nuestras relaciones de pareja nuevamente, qué es lo que se repite constantemente, si somos dependientes o sometidas de nuestra pareja, la relación que tenemos con los alimentos, como si comemos equilibradamente o con un sabor emocional tranquilo o luego nos sentimos culpables o comemos por ansiedad o la comida de pronto y nos da asco. Luego, después de este observador, que mucho ya lo hemos hecho hoy ya lo han venido haciendo, es
ir midiendo y seguir midiendo y tomando nota de todas las cosas, es cómo nos sentimos después de estar con ella. Entonces, tal vez hemos vivido tanto de lo mismo que ya no nos damos cuenta de las emociones, pero la siguiente vez que hablen con ella, o que si es que todavía está presente, o que se reúnan con ella, es cómo se sienten durante y después. Entonces, estar como detectives ahí tomando nota me da iras, me molesta, odio que me diga esto, o por qué vine, todo eso hay que ir tomando nota. O escuchar qué es lo que me dice. Entonces, de pronto te dice, ¿por qué no te has peinado? O deberías hacer esto, o ayúdame con todas estas cosas. O de pronto se empieza a quejar de todo lo que se ha sacrificado, de lo mal que le va como confidente, de lo mal que está con su pareja o con sus amigas, y entonces ya nos vamos dando cuenta de nuevos aspectos que no hemos puesto tanto atención. Y luego, el siguiente paso es aceptar. No nos queda más que aceptar que esta es nuestra madre, esto es nuestro vínculo materno tal y como está, no lo voy a resistir, no me voy a resistir a él, no lo voy a negar, no puedo huir de este vínculo porque está ahí, aunque yo esté lejos, siempre va a estar ahí. Entonces, mientras más pronto lo acepto y digo, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, entonces puedo abrazarlo tal cual es y entonces empezar a gestionarlo y decir, bueno, con esto, ¿qué voy a hacer? Si es que te dan unos ingredientes para hacer una receta y no son los ingredientes perfectos, ni todos los ingredientes, ni las cantidades, pues no queda más que con lo que tienes que hacer algo. Entonces ahorita es como, tenemos un montón de ingredientes, no, tal vez no son los perfectos, pero tengo que hacer algo con esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No queda más que hacer. Entonces eso es aceptar, es como aceptarlo, pero amorosamente, no como, no someternos a eso. Someternos es seguir en lo mismo y ser iguales. Es aceptar desde este punto de vista, es hacerlo mejor con lo que tengo. El siguiente paso es perdonar. Perdonar a la mamá si es que se puede, porque a veces hay cosas que tal vez son tan duras, tan terribles que digo perdonar y me dicen, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo va a perdonar? Si es que uno no se siente listo para perdonar, lo vamos a dejar para un lado, a la mamá, pero perdonarse uno mismo de haber vivido todas estas cosas. Como darnos ese espacio de que ya no voy a estar en pelea conmigo, más allá de mi mamá, y voy a empezar a priorizarme, hacerlo por y para mí, y hacer todo lo que tenga que hacer y lo que llegue a mí para estar bien. Porque no saco nada en este rencor y resentimiento con la vida, con el mundo, con los proyectos, con las parejas, con el alimento, con la nutrición, que solo me hace daño a mí. Entonces, tal vez no perdonarle a mamá si es que no se puede, pero sí a mí mismo. Y también es un proceso. El perdón, por lo general, se va dando por capitas y por etapas. Raro es que pase de un día para el otro, sobre todo cuando ha sido algo fuerte. Entonces, tener paciencia con el proceso de perdón. Luego viene abrazar la historia de cada uno. Cada historia es única y es como tenía que ser. Esa es la historia que de alguna manera elegimos porque cuando somos almas, antes de venir al mundo, elegimos a nuestros padres, las condiciones y de alguna manera sabemos más o menos todo lo que va a pasar, porque esas son las mismas pruebas que nosotros nos ponemos para crecer y evolucionar. El sentido de la vida es realmente un sentido espiritual de evolución, de crecimiento, de aprendizaje, de espiritualidad. Y cuando me doy cuenta de eso, puedo abrazar mi historia y tomar lo que necesito de mi historia para poder lograr todo esto. Entonces, buscar el aprendizaje. Ok, me pasó esto tan terrible en mi infancia o por culpa de mi mamá o con mi mamá, pero ¿cuál es el aprendizaje de esto? Justo hoy de mañana tuve un paciente que fue hermoso, ya es mayorcito, tiene 90 años, está súper lúcido y ahorita está con problemas de insomnio y vino por eso, pero luego al final de la sesión me dice, ¿y cómo puedo sanar las heridas de la infancia? Me sorprendió que una persona de 90 años tenga ese tipo de preguntas porque la gente de antes nunca trabajaba en sí mismo, ni creen, ni identifican todas estas cosas, pero él sí. Y me contó rápidamente que él de pequeño había sido abandonado por sus padres, le entregaron a donde unos tíos y esos tíos no tenían los recursos
y él se convirtió en un niño de la calle, en donde pedía limosnas y bueno, vivió un montón de cosas terribles, durísimo, y luego bueno, se fue encaminando, gracias a Dios, él siempre tuvo esta fortaleza interior, no se fue por mal camino, y bueno, se fue encaminando y ahora es una persona de bien, pero que carga estas heridas. Me dice, pero tengo las heridas, pero también tengo muchos aprendizajes, eso me ayudó a ser quien soy. Entonces sí, todas estas heridas, aunque la historia sea muy terrible, nos han sacado montones de destrezas y fortalezas en nosotros. Entonces un poco identificar eso, quedarnos con eso y sanar el mal sabor. Entonces nos quedamos con lo bueno y quitamos el mal sabor. Para esto muchas veces hay que hacer un trabajo con el niño interior, que es esa parte de nosotros en el momento en el que vivió eso, cuando tenía yo 1 año, cuando tenía 2 años, cuando tenía 3 años. Eh, Trabajar con el niño interior, abrazarlo, sostenerlo y maternarlo es fundamental. Y otro es aceptar, o sea, el siguiente paso sería aceptar y reconciliarnos con la vida, abriéndonos a nuevas posibilidades. Entonces decir, ¿qué es lo que quiero hacer yo con mi vida? Ponernos metas, eh, saber qué es lo que nos gusta. A veces ni siquiera sabemos lo que nos gusta. Nunca hemos tenido la oportunidad de elegir. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Ponernos distintos proyectos a corto y largo plazo, intentar aprender cosas nuevas, hacer un trabajo, a veces terapéutico, con uno mismo o con la ayuda de alguien externo. Todo esto nos ayuda a ir sanando estas heridas. No es algo que pasa de un instante al otro, es todo un proceso. Y es por eso que cada uno tiene que ir sintiendo en su interior cuál es el siguiente paso que le toca. A muchos de ustedes veo que ya han hecho un proceso y otros recién están tal vez empezando, pero es como uno mismo tiene que ir viendo en dónde está y lo que necesita. Yo les quiero decir que justo la próxima semana voy a hacer un taller que va a durar 3 semanas, en donde vamos a hacer montones de ejercicios profundos para poder sanar de una manera más específica lo que sea que vayamos teniendo dentro con respecto a esta herida materna o a esta distorsión del vínculo materno. Los ejercicios con uno mismo ayudan un montón. De nada nos sirve tener la información si no lo voy a aplicar. Y en los talleres a veces es mucho más fácil aplicar las herramientas porque lo hacemos en grupo, lo hacemos guiado, hay un seguimiento y un apoyo terapéutico y de acuerdo a lo que se va necesitando. A veces, depende del tipo de distorsión que haya con el vínculo materno, es un trabajo que durará meses o años, pero si sabemos de dónde partir, si tenemos las herramientas, si tenemos la guía, lo podemos hacer muchísimo, muchísimo, con muchísimo más éxito. Veamos si es que aquí hay algo. Eh, Aquí dice, tuve una madre sobreprotectora, tuve riesgo de aborto, puedo sanar puedo sanar este vínculo con mi hija. Claro, cuando uno ha tenido pérdidas, ha perdido hijos o ha tenido amenazas de pérdidas, sale este instinto sobreprotector y hay que hacer un trabajo interior para ir soltando porque la sobreprotección causa mucho, mucho daño a los hijos. En un momento, cuando está este riesgo de aborto, la sobreprotección es necesaria para mantener el embarazo en curso, pero ya una vez que está en curso, ya nace, uno tiene que soltar. Y no es tan fácil, es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero en este proceso de sanar la herida materna, se puede hacer. Mi mamá me maltrató mucho, es muy crítica conmigo. Según yo pedí perdón, pero siento todavía mucho resentimiento. Yo soy mamá de 5 y tengo solo una hija y ella me rechaza por mis errores. Claro, es que si tú sentiste rechazo de tu mamá, en general vas a sentirte rechazada, te rechazas tú mismo inconscientemente y vas a sentir rechazo. En este caso se ve que se manifiesta a través de tu hija o de las mujeres, pero seguramente sientes rechazo en muchos aspectos, porque tú no te aceptas. Entonces tienes que hacer un trabajo interior de aceptarte y dejar de rechazarte. Cuando tú te dejas de rechazar, los demás te dejan de rechazar también.
Por eso es tan importante empoderarse uno mismo. Aquí dice, siento que mis hijos no tienen una buena relación conmigo, especialmente el mayor, es muy independiente y siempre me reprocha por haber dedicado mi tiempo al trabajo y no a ellos. En este caso, y en casos equivalentes, claro, muchas veces nuestros hijos nos van a reclamar por lo que hicimos mal. Y sí, tal vez nos equivocamos porque no sabíamos, o porque eso es lo que no nos quedaba otra, tenía que trabajar o no comían. Ellos no lo van a entender, ellos ya tienen su herida, pero yo tengo que sanar las mías. Seguramente tú también tienes esa herida de abandono de tus padres, o en el vínculo materno heredado de generación en generación. Por eso se sigue heredando ese sabor de abandono. ¿Cuánto cuesta el taller? El taller cuesta $35. Son 3 semanas, o sea, 3 sesiones de 2 horas cada sesión y además de ejercicios complementarios en donde no vemos tanto teoría, sino ya es directo a hacer ejercicios, 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 ejercicios que nos permiten ir sanando. Hace poco hice un taller de sanando las heridas de la infancia, que tiene mucho que ver con lo que se hace con la madre, y la verdad es que fue un antes y un después para quienes lo hicieron. Entonces, sí les recomiendo, y si no, siempre van a encontrar herramientas con estos pasos que les di, ya es bastante, o sea, solo hacer esto ya requiere un trabajo, un esfuerzo, mover energía. Y luego también van llegando a nosotros lo que viene después. Cualquier duda o pregunta extra que tengan, me pueden escribir por mensajito. La mayoría de ustedes ya tienen mis datos. ¿Qué más hay? A ver. Creo que ahí están la mayoría de preguntas. Con eso entonces terminaríamos. Primero que nada, les quiero agradecer a ustedes por darse este espacio de sanación, por querer ver más allá y hacerse cargo de sí mismos, porque no es coincidencia de verdad. En el lugar en el que, en el trayecto en el que estén de su proceso de sanación con la madre, que seguramente ya inició antes de hoy, honren eso y continúen con eso porque es tan valioso poder recuperar la abundancia, recuperar el derecho a vivir, la tranquilidad con la vida, con la madre tierra, con nuestro hogar, con nuestros espacios, con nuestras parejas o posibles parejas, con nuestros hijos, con nosotros mismos. Es importantísimo y una vez que uno empieza a experimentar un poco de esto, uno no puede parar porque uno cada vez se quiere sentir mejor. Y ese lugar en el que estábamos donde no nos sentíamos bien, no vale la pena. Entonces, hacernos de ese regalo y este regalo que se están hecho es muy, muy importante para todos. No sé si algunas personas están pidiendo gracias, yo quiero el taller, yo mañana les mando información del taller, si les resuena está bien y si no seguro con los pasos que tienen aquí o otras herramientas que hay lo pueden hacer, pero sí es bonito hacerlo en grupo porque como ustedes ven ahorita con los pocos mensajes que pusieron, muchas cosas tenemos en común y eso nos ayuda bastante. El taller empieza el próximo miércoles y es cada miércoles de la noche, queda todo grabado por si no se puede asistir y para que puedan repetir los ejercicios si se necesitan después de un tiempo. Así que yo les agradezco por este llamado, por darse este regalo, por dar este regalo al mundo, porque mientras más mujeres y hombres sanen este vínculo materno, vamos a vivir en un mundo mejor. Y yo siempre digo, qué ganas de tener un mundo mejor y si es que cada uno de nosotros aporta con ese granito, lo que sea que podemos hacer, vamos a estar todos mejor.